día, Dios decidió romper el silencio y comunicarse con todos los hombres. Esto sucedió aproximadamente 1800 años antes de Cristo, cuando Dios llamó a Abraham. Y después habló a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de acontecimientos. Dios ha querido pues comunicarse con el hombre, y no solo comunicarse, sino entrar en una comunión, en un diálogo. Pero este diálogo no es solamente Dios que habla, es también el hombre que responde. Dios habló con palabras humanas y el hombre con sus propias palabras responde también a este Dios que se manifiesta y quiere una comunión. En resumen, estos son las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios con palabras humanas, pero también las palabras del hombre. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Es el hombre que habla con Dios. Es el hombre que le responde a Dios. El libro de Job. Es el hombre que incluso se queja con Dios. El libro de Jeremías es el hombre que llora con Dios. Así también entonces tenemos en las mismas Sagradas Escrituras la palabra de Dios que se manifiesta y la palabra del hombre. Pero ¿cómo se revela Dios? Dios quiso revelarse, dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum número 2, que Dios se reveló con palabras y con hechos íntimamente conexos entre sí. Las palabras hablan, tienen un significado. Los hechos también son elocuentes, pero no corren por vías paralelas, no, están íntimamente conexos. Las palabras explican los acontecimientos, pero también los acontecimientos le dan una nueva dimensión a las palabras. Por eso pues, Dios se revela a través de palabras, vamos a decir, especialmente palabras de los profetas, pero también a través de acontecimientos. Vamos a ver algunos acontecimientos. El llamado de Abraham, la vocación de Moisés, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo. Todos estos acontecimientos muestran el amor, el poder de Dios que quiere liberar a su pueblo y lo lleva a la tierra prometida. Los acontecimientos hablan, y ese acontecimiento del Éxodo, por ejemplo, se va a perpetuar a través de los profetas hasta el Nuevo Testamento. Y las palabras pronunciadas por Isaías van a tener su plenitud en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva, y el máximo acontecimiento y la máxima palabra por la cual Dios se revela a nosotros es Jesús. Jesús es el acontecimiento más grande de la historia, tanto que en nuestro mundo occidental ha dividido la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Es el acontecimiento más grande que muestra el amor de Dios, que tanto amó Dios a este mundo que le dio a su Hijo único. Y lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Qué elocuente es este acontecimiento. San Pablo dirá lo mismo en el capítulo 5, versículo 8 de la epístola a los Romanos, cuando dice: la prueba de que Dios nos ama es que le envió a su Hijo a nosotros cuando todavía éramos pecadores. Qué hecho tan elocuente, tan rico. Los hechos pues hablan, y Jesús es el acontecimiento más importante, sobre todo cuando llega a la cruz y a la tumba vacía. Porque en la cruz Él va a dar su vida por nosotros. Él va a pagar el precio de nuestra redención. Y en la resurrección va a mostrarnos que todo es posible, que todo puede volver a comenzar, que todo puede resucitar. Así pues, la Pascua de Jesús es el máximo acontecimiento de la vida de Jesús. Pero también Jesús es la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que Él hablaba como ni nadie más, y los demás lo reconocían. Nadie ha hablado como este hombre, decían. Una palabra viva y eficaz,
Una palabra que es espada cortante de dos filos. Una palabra que es espíritu y que es vida. Jesús es esta palabra de la cual nos habla San Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra existía y la palabra era Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Yo acostumbro decir mucho, Jesús palabra, porque se identifica Jesús con la palabra. Y así pues, en Jesús tenemos la unión del acontecimiento con la palabra, íntimamente conexo, unido, indivisible. Así pues, en Jesús tenemos la plenitud. En Jesús llegamos a la plenitud de los tiempos. No hay acontecimiento más grande que Jesús, que dio la vida por ti y dio la vida por mí. Y no hay palabra como su palabra. Nada se puede comparar con esta palabra que es eficaz, que cuando Él dice algo, se realiza. Tus pecados están perdonados, dice la prostituta, y quedan perdonados. Su palabra es muy rica. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la palabra. Y en Él se junta el acontecimiento y la palabra de una forma indivisible. En la plenitud de los tiempos, que no fue hace 2000 años, sino que comenzó desde hace 2000 años y hoy estamos viviendo nosotros esa plenitud de los tiempos. Amén.